Hola con todos, el tema de este video es neumonía adquirida en el hospital y asociada al ventilador. Abordaré la fisiopatología, clasificación, manifestaciones clínicas, evaluación diagnóstica y tratamiento. Para ello, utilicé estos artículos de UpToDate que a su vez están basados en las guías del 2016 de la ITSA y del 2017 de las guías europeas respectivamente. Entonces, comencemos con la fisiopatología. Se sabe que de los principales mecanismos que conducen posteriormente al desarrollo de una neumonía adquirida en el hospital es la colonización orofaringea con patógenos intrahospitalarios. Pero ¿cómo estos patógenos llegan a colonizar al paciente? La respuesta es más fácil o más sencilla de la que podría pensarse. Y es que recordemos que como personal de salud estamos en contacto con múltiples pacientes, muchos de los cuales están siendo tratados con antibióticos por infecciones de diferente naturaleza. Entonces, tenemos varios patógenos que están sujetos a antibióticos, un ambiente selectivo. De estos, varios patógenos pueden sobrevivir y pueden llegar a contaminar, a colonizar diferentes superficies, entre las cuales se encuentran los instrumentos utilizados por el personal de salud e incluso las manos, la ropa del personal de salud. Entonces, posteriormente, personal de salud que está contaminado por estas bacterias y por ello la importancia de una adecuada higiene y medidas de prevención, al entrar en contacto con un nuevo paciente, este paciente llega a ser colonizado por estos patógenos. Bien, entonces esa es la base de la colonización. Ahora, hay algunas maneras que favorecen la, el ingreso de los patógenos que están presentes en la orofaringe hacia el tracto respiratorio inferior. Por ejemplo, un tubo endotraqueal, claramente. Otra de las formas que facilita la llegada de patógenos al tracto respiratorio inferior es la aspiración del contenido gástrico. Y esto especialmente en algunos pacientes que, por ejemplo, tienen una mayor cantidad de bacterias en el estómago, por ejemplo, pacientes que están tomando IBPs, inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, lo cual disminuye el ambiente ácido y favorece la proliferación de bacterias a nivel estomacal. Además, pacientes que están tomando medicaciones, por ejemplo, relajantes musculares que favorecen el reflujo, asimismo como condiciones neurológicas que favorecen la aspiración. Bien, otro de las vías que conducen a el ingreso de patógenos intrahospitalarios hacia el tracto respiratorio inferior es la inhalación de aerosoles contaminados. Y bueno, y aquí es importante considerar cuáles son las vías de transmisión de los patógenos, de diferentes patógenos, para poder llegar a eh, tener o considerar diferentes estrategias preventivas para evitar que estos patógenos puedan ser transmitidos y entonces puedan generar diferentes infecciones. Y aquí les dejo este cuadrito en el cual podemos ver que, por ejemplo, los patógenos que son conocidos por estar relacionados a las neumonías adquiridas en el hospital, son transmitidos por contacto directo. Bien, hay otros patógenos que son transmitidos por gotitas, por ejemplo, Haemophilus influenzae, y otros patógenos que son transportados en aerosoles, por ejemplo, y uno muy importante en pacientes inmunosuprimidos que pueden llegar a desarrollar neumonías causadas por este patógeno es varicela. Bien, ahora vamos con la microbiología. De los patógenos más comunes asociados a la neumonía intrahospitalaria o adquirida en el hospital está Staphylococcus aureus,
un coco gram positivo. Después tenemos a Pseudomonas aeruginosa, un bacilo gram negativo. Después tenemos otros bacilos gram negativos, entre los cuales se encuentran enterobacterias como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter. Y otros bacilos gram negativos como Acinetobacter baumannii y Haemophilus influenzae, que como tal, estos dos son cocobacilos. Y otros cocos gram positivos como especies de Streptococcus. Ya, pero los principales que deben conocer son estos: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias. Después, en pacientes inmunocomprometidos, aquí hay patógenos que no suelen generar enfermedad frecuentemente en pacientes inmunocompetentes, pero que llegan a causar problemas en los pacientes que tienen, por ejemplo, neutropenia, que tienen otros problemas como linfopenia. Y aquí tenemos que considerar virus, especialmente en linfopenias, y hongos, especialmente en neutropenias. Bien, aquí entre los hongos tenemos a Candida albicans y a Aspergillus. Y en los virus tenemos a virus varicela zoster, herpes simple y citomegalovirus. Bien, dicho lo anterior, ¿cómo categorizamos las neumonías adquiridas en el hospital? Tenemos sencillamente neumonía adquirida en el hospital, la cual se define como aquella neumonía que se desarrolla al menos 48 horas después de la admisión al hospital con ausencia de aparente incubación al ingreso. Es decir, no tenemos ningún indicio de que el paciente haya llegado ya con una posible infección, con una posible neumonía al hospital, bien, sino que posteriormente a su ingreso, al menos 48 horas después, la desarrolló. Después tenemos neumonía asociada al ventilador, y esta es aquella que se desarrolla al menos 48 horas después de que el paciente haya sido intubado y haya estado sujeto a ventilación mecánica, o 48 horas después de que el paciente, de que se le haya, de que se haya extubado el paciente. Y por último, neumonía asociada al hospital, no asociada al ventilador. Básicamente, podemos decir que neumonía adquirida en el hospital se podría dividir en asociada al ventilador y no asociada al ventilador. Entonces, en este caso, en el caso de la última, tenemos una definición similar a la primera. Y hay uno último, y es la conocida como BHAP, y son pacientes que desarrollaron neumonía adquirida en el hospital sin estar asociado necesariamente al ventilador, pero que posteriormente requirieron de ventilación mecánica. Ese es el BHAP. Bien, ahora, en cuanto a la epidemiología, hay un riesgo 10 veces mayor en pacientes que están recibiendo ventilación mecánica versus no ventilación. Y aquí recordemos la parte de la fisiopatología, algo que favorece el ingreso de los patógenos que están colonizando la orofaringe es precisamente la intubación. Después, la mortalidad de la neumonía asociada al ventilador y no asociada al ventilador, pero adquirida en el hospital, ronda entre el 15 y el 30%. Por lo tanto, presenta una mortalidad considerable y tenemos que hacer grandes esfuerzos para tratar adecuadamente a estos pacientes. Además, se ha visto que la neumonía asociada al ventilador está relacionada con una hospitalización prolongada, más o menos de entre 11,5 a 13,1 días adicionales a lo que el paciente hubiera estado a lo que el paciente hubiera estado ingresado por su condición de base de no haber desarrollado la neumonía. Después tenemos factores de riesgo, entre los cuales tenemos comorbilidades y condiciones médicas como enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, anemia, malnutrición, estado de conciencia disminuido, trauma múltiple,
parálisis y edad avanzada. Yo sé, edad avanzada no es una comorbilidad, pero no sabía en cuál de estas categorizarle. Después tenemos procedimientos médicos y relacionados como intubación prolongada o reintubación, catéteres venosos centrales y procedimientos quirúrgicos, monitor de presión intracraneal, cirugía torácica o abdominal superior, ventilación mecánica debido a síndrome de distrés respiratorio agudo y hospitalización previa. Y por último, tenemos medicamentos que incrementan el riesgo de neumonía adquirida en el hospital. Aquí tenemos glucocorticoides. Recordemos, los glucocorticoides tienen un efecto inmunosupresor, especialmente cuando se utilizan en altas dosis por un tiempo prolongado. Después están los opioides, fármacos que incrementan el pH gástrico. Recordemos que esto favorece la proliferación de bacterias en el estómago, que posteriormente, si el paciente aspira, hay mayor riesgo de que precisamente esté aspirando una gran cantidad de bacterias. Relajantes musculares que incrementan el riesgo de aspiración y terapia antibiótica previa, especialmente de amplio espectro. Ahora pasemos con la presentación clínica. Entre los síntomas tenemos disnea, que evidentemente se va a presentar en un paciente que no está intubado. También hemoptisis y en los signos vamos a tener fiebre, taquipnea, aumento o inicio de secreciones purulentas. En la auscultación podemos encontrar roncus, crepitantes, disminución de ruidos ventilatorios o del murmullo vesicular. Puede haber broncoespasmo, que puede ser auscultado como sibilancias. Y en cuanto a las mecánicas del ventilador, en el caso de que el paciente esté intubado, disminución del volumen tidal e incremento de presión de inspiración. Una neumonía adquirida en el hospital tiene un riesgo elevado o considerable de complicarse con sepsis y con encefalopatía hipóxica. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, vamos a tener hipoxemia nueva o que empeora, leucocitosis o leucopenia, PCR elevada, y con esto me refiero a la proteína C reactiva, y procalcitonina elevada, que recordemos la procalcitonina suele elevarse especialmente en cuadros infecciosos bacterianos. En cuanto a la imagen, vamos a tener infiltrados nuevos o progresivos, es decir, que si el paciente al ingreso al hospital ya presentaba infiltrados y 48 horas después progresan dichos infiltrados, esto puede tratarse de una neumonía adquirida en el hospital. Broncograma aéreo, efusión pleural e incluso cavitaciones. Bien, ahora en cuanto a la evaluación diagnóstica. La historia clínica, importante siempre, el motivo de ingreso, enfermedades activas, cirugías recientes, los medicamentos, recordemos que algunos son factores de riesgo. En el examen físico, nunca olvidarnos de la inspección, de la percusión, la auscultación. En cuanto a la imagen, una radiografía de tórax, como dicen mis profesores, no se les niega a nadie. Y en este caso se va a realizar en todo paciente con sospecha de neumonía adquirida en el hospital o asociada al ventilador. La tomografía computarizada no va a ser realizada en todos los pacientes, sino que la vamos a limitar a pacientes con radiografía normal, pero clínica sugestiva de neumonía. Se requiere determinar el lóbulo adecuado para la obtención de una muestra en caso de requerirla. Y en el caso de que el paciente haya sido diagnosticado previamente de neumonía con con tomografía computarizada para determinar si ha habido infiltrados nuevos o si hay alguna efusión pleural. Bien, ahora recordemos, al igual que la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía adquirida en el hospital es un diagnóstico clínico en el cual vamos a determinar dicho diagnóstico si es que hay un infiltrado pulmonar nuevo en la imagen, más evidencia clínica de origen infeccioso con respecto al infiltrado. Y esta evidencia de posible origen infeccioso va a hacer que el paciente desarrolle fiebre, leucocitosis, esputo purulento o disminución en la oxigenación.
Para la confirmación diagnóstica vamos a necesitar de cultivos, secreciones respiratorias, a diferencia de la neumonía adquirida en la comunidad, en la cual no siempre se requiere. Ya, algo que es importante mencionar en cuanto a los cultivos es que los resultados suelen tardar hasta 2 a 3 días, pero esto en el caso de que el paciente presente indicación para iniciar terapia antibiótica, no debe posponer su inicio. Entonces aquí es importante considerar que el diagnóstico definitivo suele ser retrospectivo. Después de que ya iniciamos el tratamiento, tenemos el resultado de los cultivos, nos dimos cuenta de que en efecto es una infección, pero esto va a ser después de haber ya iniciado el tratamiento. Entonces, como, como está establecido aquí, el diagnóstico suele ser retrospectivo. Bien, ahora, ¿cómo, qué debemos considerar en cuanto a la obtención de las muestras? Aquí UpToDate hace una distinción entre los abordajes preferidos, ya sean por la guía europea o por la americana. En el caso de la guía europea, el abordaje preferido para la obtención de las muestras es invasivo, es mediante el lavado broncoalveolar con broncoscopía, especialmente en pacientes con indicaciones de broncoscopía como tal, ya sea obstrucción endobronquial, cáncer o neumonía en paciente inmunosuprimido. También hay la opción de un mini lavado broncoalveolar y de cepillado bronquial protegido, pero de estas suele preferirse el lavado broncoalveolar. Aquí además se recomienda en estas guías realizar cultivos cuantitativos, que ya los vamos a ver más adelante, cómo se interpretan. En cuanto a las guías americanas, el abordaje preferido es obtención de muestra poco invasiva mediante un aspirado endotraqueal y cultivos semi-cuantitativos. Algo que es importante mencionar es que en pacientes en los que se podría, o más bien en los que no se debería considerar un lavado broncoalveolar, son aquellos con barotrauma, presiones pico altas o hipoxemia severa. Y algo que nunca deben olvidarse es que siempre, siempre, siempre vamos a tomar las muestras antes de iniciar los antibióticos, puesto que los mismos pueden llegar a disminuir la sensibilidad de los cultivos. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con las muestras que obtenemos? Bueno, las vamos a estudiar con microscopía, vamos a realizar una tinción Gram y esto nos puede sugerir rápidamente el posible patógeno. Bien, además, algo que es importante es el conteo de los polimorfonucleares, puesto que se ha visto que cuando el conteo celular arroja menos del 50% de células de las células nucleadas son polimorfonucleares, esto da como resultado a que sea poco probable que se trate de una neumonía adquirida en el hospital. Esto obviamente en pacientes no neutropénicos. Pero cuando supera el 50% es más probable. Aún así, no lo confirma. Ahora, en cuanto a los cultivos de secreciones respiratorias, recordemos que tenemos este abordaje cuantitativo recomendado por las europeas y el semi-cuantitativo por las guías americanas. En cuanto al cuantitativo, el punto de corte para considerarlo positivo va a depender del método que se utilizó para la obtención de la muestra. Por ejemplo, si se trata de aspirados endotraqueales, vamos a utilizar como punto de corte para determinar que es positivo que haya más de 1 millón de unidades formadoras de colonias por mililitro, mientras que en el lavado broncoalveolar va a ser más de 10.000 y en el cepillado más de 1.000. En cuanto al semi-cuantitativo, este nos va a dar como reporte intenso, moderado, leve o nulo en cuanto a las eh, unidades formadoras de colonias. Vamos a considerar positivo cuando
sea moderado a intenso, aunque es importante mencionar que hay una limitación con el conteo semi-cuantitativo, es que hay mayor riesgo de falsos positivos. Algunas consideraciones importantes en cuanto a la evaluación diagnóstica es que la combinación de hallazgos clínicos no presenta sensibilidad o especificidad alta. Es decir, que por ejemplo, la presencia de infiltrado nuevo en la radiografía, más fiebre mayor a 38 grados, más leucocitosis o leucopenia y más secreción purulenta, no siempre va a tratarse de una neumonía. Por ejemplo, aquí tenemos que la sensibilidad es del 69% y especificidad del 75%, es decir, que puede haber riesgo de falsos negativos y falsos positivos. En cuanto al cultivo de secreciones respiratorias, de igual manera, no siempre llegan a ser confirmatorias, puesto que la sensibilidad y la especificidad no son muy altas. Por ejemplo, la sensibilidad del cultivo de aspirado endotraqueal llega a ser del 48%, mientras que del lavado broncoalveolar alcanza el 75%, es decir, hay riesgo de falsos negativos. La biopsia pulmonar no suele ser utilizada a menudo, puede requerirse en pacientes con infiltrado progresivo a pesar de terapia antibiótica o pacientes con sospecha de etiología no infecciosa. En cuanto a la PCR, y aquí me estoy refiriendo a la reacción en cadena de la polimerasa, no son realizados de manera rutinaria y no están disponibles ampliamente para el uso clínico. Hay una opción que se espera se adopte cada vez más, es la PCR multiplex, la cual tiene la capacidad de detectar varios patógenos respiratorios y genes de resistencia, y esto es muy importante, pero lamentablemente no está ampliamente disponible. Bien, ahora hay algunos conceptos importantes que debemos tener para el diagnóstico, en particular de la neumonía asociada al ventilador. Algunos términos importantes. Primero tenemos que eh, para que un paciente sea diagnosticado con neumonía asociada al ventilador, el paciente debe cumplir con dos términos en particular, que es condición asociada al ventilador y complicación asociada a ventilador relacionada con infección. Vamos a ver qué es cada uno. La condición asociada a ventilador los criterios son un paciente que tiene un periodo basal de estabilidad o mejora con el ventilador definido como 48 horas o más de valores estables o decrecientes de la FiO2 mínima diaria o de la presión eh, de fin de expiración positiva. Y aquí se define periodo basal como los 2 días calendario inmediatamente anteriores al primer día del aumento de la presión de fin de expiración positiva o del FIO2 mínimo diario. Bien, entonces después de este periodo basal, el paciente va a desarrollar al menos uno de los siguientes, que indican empeoramiento de la oxigenación, ya sea un aumento en la FiO2 mínima diaria de al menos 0,2 o 20 puntos respecto al periodo basal, el cual se mantiene durante 48 horas o más, o aumento de la presión de fin de expiración positiva mínima diaria de al menos 3 centímetros de agua respecto al periodo basal, de igual manera, al menos 48 horas. Después, en cuanto a la complicación asociada al ventilador relacionada con infección, tenemos como criterios. El paciente cumple con condición asociada al ventilador, más 48 horas o más después del inicio de la ventilación mecánica y durante el periodo del empeoramiento de oxigenación, cumple con ambos de los siguientes criterios, y son signos clínicos como temperatura mayor a 38 o menor a 36, recuento de glóbulos blancos mayor a 12.000 o menor a 4.000,
y que el paciente haya iniciado un nuevo agente antimicrobiano y se continúe durante 4 o más días. Dicho lo anterior, pasemos con el diagnóstico como tal de neumonía asociada al ventilador. Neumonía asociada al ventilador posible se considera aquella en la cual el paciente cumple con los criterios para VAC, es decir, condición asociada al ventilador, e IVAC, la cual es la infecciosa, más 48 horas o más después del inicio de ventilación mecánica y durante el periodo de empeoramiento de oxigenación, cumple con uno o más de los siguientes, sea secreciones respiratorias purulentas, las cuales se definen como secreciones de los pulmones, bronquios o tráquea, que contienen 25 o más neutrófilos y 10 o menos células epiteliales escamosas por campo de bajo poder. O si el laboratorio reporta resultados semi-cuantitativos en cuanto al conteo de las células de las secreciones, y estos resultados deben ser equivalentes a los umbrales cuantitativos que mencioné previamente. O bien que el paciente presente cultivo positivo, sea cualitativo, semi-cuantitativo o cuantitativo, de esputo, aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar, tejido pulmonar o cepillado bronquial protegido. En cuanto a al resultado de los cultivos, se hace exclusión en cuanto a la positividad si es que se obtiene que se trata de flora respiratoria oral normal, flora respiratoria oral mixta o equivalente, o si es que se obtuvo resultado para cándida o levaduras no especificadas, especies de Staphylococcus coagulasa negativos o especies de Enterococcus, los cuales no suelen causar frecuentemente neumonía asociada al ventilador. Bien, neumonía asociada al ventilador probable. Aquí los criterios son: el paciente cumple con criterios para VAC e IVAC, y lo mismo, 48 horas o más de haber iniciado la ventilación mecánica y durante el periodo de empeoramiento de oxigenación, cumple con uno o más de los siguientes criterios: secreciones respiratorias purulentas más, y aquí ya no es solo las secreciones respiratorias purulentas, sino que le sumamos uno de los siguientes: un cultivo positivo de aspirado endotraqueal, ya lo que les había mencionado previamente en cuanto a los umbrales, positivo para lavado, positivo para tejido pulmonar o de cepillado bronquial protegido. O bien uno de los siguientes. Y aquí no se requiere la presencia de secreciones respiratorias purulentas. Es un cultivo positivo de líquido pleural cuando el cultivo se haya obtenido de la muestra que se obtuvo durante la toracocentesis o la colocación inicial de un tubo torácico, no de un tubo que previamente ya estaba colocado. Histopatología pulmonar positiva, prueba positiva para legionela o prueba diagnóstica positiva en secreciones respiratorias para virus respiratorios como influenza, respiratorio sincitial, adenovirus, parainfluenza, rinovirus, metaneumovirus humano o coronavirus. Yo sé, es un montón lo que les acabo de mencionar, pero son conceptos que son importantes tenerlos en cuenta a la hora del diagnóstico en estos pacientes. Bien, ahora sí vamos con lo mejor, con el tratamiento de la neumonía asociada al ventilador y adquirida en el hospital. El spoiler aquí es que el tratamiento es el mismo. Bien, ahora vamos con términos importantes a la hora de al- a la hora de hablar del tratamiento de estos pacientes. MDR. ¿Qué es el MDR? Es un patógeno multidrogo resistente. Es aquel que no tiene susceptibilidad a al menos un agente de 3 clases de antimicrobianos diferentes. El XDR es aquel que no presenta susceptibilidad a al menos un agente de todas las clases excepto dos. Y el pan resistente, al que le tenemos miedo,
es aquel que es resistente a todos los antimicrobianos que pueden ser utilizados. Bien, ahora tenemos que tener muy claros los factores de riesgo de patógenos multidrogoresistentes. Bien, y aquí tenemos factores de riesgo para pacientes con neumonía no asociada al ventilador y también factores de riesgo de mortalidad elevada. Aquí tenemos factores de riesgo que aumentan la mortalidad son soporte ventilatorio para neumonía adquirida en el hospital, es decir, que una vez que desarrolló la neumonía, posteriormente se requirió la ventilación o pacientes con shock séptico. Factores de riesgo para Pseudomonas aeruginosa, MDR y otros bacilos gram negativos. Y MRSA es uso de antibióticos intravenosos en los últimos 90 días. Factores de riesgo para MDR, de, sea Pseudomonas aeruginosa u otros bacilos gram negativos, está colonización o aislamiento previo de Pseudomonas MDR u otros bacilos gram negativos. Y factores de riesgo específicos para MRSA es tratamiento en UCI, en la cual al menos el 20% de los aislados de Staphylococcus aureus son resistentes a la meticilina. También tratamiento en una UCI en la cual no se conozca la prevalencia de MRSA y colonización o aislamiento previo de MRSA. En cuanto a los factores de riesgo de patógenos MDR en neumonía asociada al ventilador, están factores de riesgo para patógenos MDR que incluyen pseudomonas, otros bacilos gram negativos y MRSA. Está el uso de antibióticos intravenosos en los últimos 90 días, shock séptico al momento de la neumonía asociada al ventilador, síndrome de distrés respiratorio agudo anterior al diagnóstico de la neumonía asociada al ventilador, 5 días o más de hospitalización antes de la aparición de la neumonía asociada al ventilador, terapia de reemplazo renal aguda antes del inicio de VAP, y factores de riesgo específicos para pseudomonas y otros bacilos gram negativos MDR está tratamiento en una UCI donde al menos el 10% de los aislados gram negativos son resistentes a un agente considerado para monoterapia, como por ejemplo cefepime o piperacilina tazobactam. Tratamiento en una UCI donde no se conocen las tasas locales de susceptibilidad antimicrobiana o colonización o aislamiento previo de pseudomonas MDR u otros bacilos gram negativos MDR en cultivos de cualquier sitio del cuerpo. Y específicos para MRSA está tratamiento en una UCI donde el 10 al 20% de los aislados de Staphylococcus aureus son resistentes a meticilina, que en la UCI no se conozca la prevalencia de MRSA, o colonización o aislamiento previo de MRSA. Bien, ahora sí, vamos con la terapia empírica. ¿Cuándo se recomienda iniciar la terapia empírica? En pacientes con shock séptico y o disfunción orgánica rápidamente progresiva, se recomienda iniciar cuanto antes. Bien, sin importar el resultado de los cultivos. Pero en pacientes que no cumplen con estas condiciones, que no tienen sepsis o shock séptico o disfunción orgánica rápidamente progresiva, se recomienda obtener las muestras y esperar a los resultados de cultivos para iniciar la terapia, en este caso dirigida. Bien, ahora eh, podría ser sorpresa el por qué en este caso no se opta por la terapia empírica inmediata en estos pacientes. Y en estos estudios que les invito a revisar, se encontró que los pacientes sin estas condiciones, sin shock séptico, disfunción orgánica, en los cuales se esperó a los resultados de los cultivos para iniciar la terapia antibiótica, versus aquellos en los que se inició de manera temprana, no se vio ningún evento adverso en el primer grupo, lo cual respalda esta estrategia. Ahora tenemos algunos factores importantes a considerar para decidir la mejor terapia empírica en los pacientes en los cuales esté indicada. Aquí están los patógenos locales y patrones de susceptibilidad, factores de riesgo de MDR,
la severidad del cuadro, interacciones farmacológicas, perfil de efectos adversos, resultados de la tinción Gram y disponibilidad de fármacos y familiaridad del médico con los mismos. Bien, en el caso de la terapia empírica, ¿cuál debe ser su espectro? Ya, toda terapia empírica para neumonía asociada al ventilador y no asociada al ventilador va a cubrir a Staphylococcus aureus, a Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram negativos. Hay otros patógenos en los cuales vamos a incluir cobertura dependiendo de algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso de Legionella, si es que el paciente presenta un cuadro clínico consistente con infección por Legionela, por ejemplo, infiltrados bilaterales en parches y enfermedad severa, más un brote local conocido, y o que el paciente no mejore con terapia empírica inicial a las 48, 70 o 70 a 72 horas, vamos a considerar la cobertura para Legionela. Y aquí recordemos, Legionela es un patógeno eh, atípico, el cual puede responder adecuadamente, por ejemplo, las fluoroquinolonas. En cuanto a la cobertura para anaerobios, esta se va a dar para pacientes con aspiración de vómito, dentición pobre, cirugía abdominal reciente, pacientes que no mejoran con terapia empírica inicial. Si es que la tinción Gram de buena calidad arroja presencia polimicrobiana o si es que el paciente presenta un posible absceso pulmonar. En el caso de estenotrofomonas, vamos a cubrir dicho patógeno si es que ha sido previamente aislado o si se conoce un brote local. Y en el caso de virus y hongos, vamos a realizar test para virus respiratorios, especialmente durante brotes, como por ejemplo en el caso de influenza. Y vamos a sospechar hongos en pacientes con condiciones que depriman su sistema inmunitario. Bien, ahora realicé este algoritmo que espero les sea de utilidad para la decisión eh, de decidir el régimen empírico más adecuado. Y entonces aquí tenemos que, si es que el paciente no presenta factores de riesgo para patógeno multidrogo resistente ni mortalidad elevada, vamos a cubrir solo a Staphylococcus aureus sensible a meticilina, a Pseudomonas aeruginosa y a otros bacilos gram negativos. ¿Y esto cómo lo vamos a lograr? Con los siguientes antibióticos: piperacilina tazobactam, cefepime, y aquí las alternativas son levofloxacino, carbapenémicos y ceftazidima. Aunque aquí es importante mencionar que la ceftazidima no es un antibiótico adecuado para Staphylococcus aureus, por lo cual aquí se puede considerar agregar vancomicina o linezolid. Bien, pero aún así ceftazidima es una opción excelente para pseudomonas. Si es que el paciente presenta factores de riesgo para MDR, aquí vamos a ver, si es que el paciente tiene riesgo de bacilos gram negativos multidrogo resistentes, vamos a preguntarnos, ¿existe historia de resistencia a carbapenémicos en el paciente? Si la respuesta es sí, vamos a utilizar las siguientes opciones: ceftazidima, avibactam, en el caso de que haya riesgo de infección por enterobacterias; ceftolozano, tazobactam, en el caso de pseudomonas; imipenem, cilastatina, relebactam; meropenem, vaborbactam, el cual es importante mencionar que no es activo contra Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos. Por lo tanto, si es que se aisló previamente este patógeno, quizá meropenem vaborbactam no es la mejor opción. Alternativas a estos antibióticos son carbapenémico más los siguientes antibióticos: tobramicina, colistina, astreonam, levofloxacino y ciprofloxacino. Si es que no hay historia de resistencia a los carbapenémicos, pues aquí
la mejor opción va a ser meropenem o imipenem. Aunque si es que el antibiograma local sugiere infecciones por patógenos con beta-lactamasa de espectro extendido menor al 10%, vamos a considerar cefepime o piperacilina tazobactam tal como en la estrategia de acá. Si es que el paciente tiene riesgo de MRSA, adicionalmente, vamos a agregar, no vamos a tratar únicamente con, sino que vamos a agregar un agente con cobertura para MRSA al régimen empírico que se decidió previamente. Y aquí la terapia preferida es vancomicina, aunque también puede considerarse linezolid. Aquí hay que considerarse hay que considerar eh, cuál es la mejor opción entre vancomicina y linezolid individualizado para el paciente. Y esto va a depender de la función renal. Recordemos que vancomicina puede ser es nefrotóxica. El riesgo de interacciones farmacológicas, por ejemplo, en pacientes que toman antidepresivos, linezolid quizá no es la mejor opción. Si es que el paciente presenta citopenias, de igual manera el Inesolid puede ser no la mejor opción y de acuerdo a la calidad de acceso intravenoso. Recordemos que vancomicina no puede darse por vía oral para tratar infecciones sistémicas. Bien, va a ser importante monitorear la función renal en pacientes que reciben vancomicina más piperacilina tazobactam, puesto que esta combinación presenta mayor riesgo de nefrotoxicidad. Aquí las alternativas para el tratamiento de MRSA son ceftarolina, tedizolid, telavancina, ceftobiprol y clindamicina, si el antibiograma local muestra que la mayoría de los MRSA aislados son susceptibles. Y aquí les presento este cuadro que les puede ser útil para la dosificación de la vancomicina, que puede ser un poco compleja y a la cual pienso dedicarle un video. Bien, ahora, ¿cómo vamos a desescalar la terapia empírica? Esto evidentemente después de que ya tengamos los resultados de los cultivos. Bien, entonces vamos a reevaluar 48 a 72 horas después del inicio del tratamiento a nuestros pacientes con neumonía adquirida en el hospital. Vamos a valorar el estatus clínico y los resultados de los cultivos de secreciones respiratorias de alta calidad. Bien, entonces aquí lo dividí en, si el paciente mejora clínicamente y tiene cultivos negativos, pues vamos a descontinuar la terapia empírica para MRSA y bacilos gram negativos multidrogoresistentes, es decir, vamos a optar por esta terapia. Bien, si es que por otro lado tenemos cultivos positivos, vamos a guiar la terapia de acuerdo a la susceptibilidad, evidentemente. Si es que el paciente se le aisló un MRSA, pues vamos a considerar banco o linezolid. Si es que se le aisló un Staphylococcus aureus sensible a meticilina y se descartó un MRSA, pues podemos desescalar la terapia a napsilina, oxacilina o cefazolina. Si es que se aisló a Streptococcus u otros eh, gram positivos, pues la terapia va a ser en base a la susceptibilidad y aquí se van a preferir beta-lactámicos. Puede considerarse incluso eh, penicilinas. Gram negativos, no MDR. Aquí vamos a, de igual manera, guiarnos por el antibiograma, pero vamos a utilizar el antibiótico con el espectro más estrecho posible. Puede ser cefalosporinas de segunda generación, ampisulbactam, ceftriaxona, y yo sé, estas dos en particular no son precisamente de un espectro muy estrecho, pero como les digo, vamos a basarnos en el antibiograma. Si es que se aislan aerobios, la opción más adecuada va a ser metronidazol o clindamicina. En el caso de que se detecte a Bacteroides fragilis, es importante investigar patología intestinal, puesto que no es normal que dicho patógeno haya entrado en contacto con el tracto respiratorio. Por otro lado, si es que el paciente no mejora clínicamente, vamos a investigar complicaciones como abscesos o empiema, otros focos infecciosos o diagnósticos alternativos como TEP, un tromboembolismo pulmonar, edema pulmonar, malignidad o reacción de hipersensibilidad. Bien,
Y si tenemos investigaciones sin hallazgos en particular, vamos a considerar cultivos pulmonares adicionales y podemos de igual manera ampliar el espectro antibiótico. Algo que es importante mencionar es que hay esta opción de cultivos o reacción en cadena de la polimerasa de hisopados nasales o de lavados bronquioalveolares, los cuales si obtenemos un resultado negativo para MERSA, podemos considerar descontinuar, más bien, vamos a descontinuar la cobertura para MERSA, a menos de que posteriormente eh, se detecte dicho patógeno. Bien, ¿cuánto debe durar la terapia? Eh, Previamente se consideraba adecuado 14 días, pero en estos dos estudios podemos valorar que la opción más corta de 7 días es una opción adecuada. Se puede considerar más de 7 días en las siguientes situaciones: bacteremia por gram positivos, complicaciones piogénicas como empiema, respuesta lenta a terapia, inmunosupresión e infección metastásica. Algunas consideraciones adicionales sobre el manejo están. Aquí es importante mencionar que la procalcitonina no debe ser utilizada como único criterio para descontinuar la terapia antibiótica. Lo vamos a considerar, sí, como un criterio, pero que va a apoyar la decisión de retirar los antibióticos, no como único criterio. Aquí es importante igual valorar el estado clínico del paciente. Entonces aquí el criterio es que si disminuye al menos un 80% con respecto al pico de procalcitonina o los niveles son más bajos a 0,25 nanogramos por mililitro, podemos considerar, como les digo, como criterio adicional para descontinuar la terapia antibiótica de manera segura. En cuanto a la terapia oral, la vamos a considerar de acuerdo a la disponibilidad y susceptibilidad en pacientes hemodinámicamente estables con tendencia a la mejoría clínica. La infusión prolongada de beta-lactámicos la vamos a considerar en pacientes críticamente enfermos y en patógenos con susceptibilidad, pero con una concentración mínima inhibitoria elevada. Y por último, antibióticos en aerosol los vamos a considerar de acuerdo a la disponibilidad en pacientes con infección por multidrogo resistentes en complemento, no como única estrategia, en complemento a antibióticos intravenosos. Pero aún así, la desventaja es que los antibióticos en aerosol no están de igual manera ampliamente distribuidos y disponibles. Este es un algoritmo proporcionado por UpToDate que nos sirve como estrategia para decidir la mejor terapia antibiótica en pacientes con con alergia a la penicilina. Bien, y por último tenemos pronóstico y prevención. Hay algunos factores que están asociados a mortalidad elevada, como enfermedad grave al momento del diagnóstico, bacteriemia, comorbilidad subyacente severa, infección causada por multidrogo resistente, infiltrados multilobares, cavitados o rápidamente progresivos y retraso en terapia antibiótica eficaz. Hay algunas estrategias que tenemos para la prevención de neumonía adquirida en el hospital y aquí están las que minimizan el riesgo de aspiración, como por ejemplo elevar la cabecera de la cama 30 a 45 grados, minimizar la sedación, drenaje de secreciones subglóticas por encima del manguito del tubo endotraqueal, mantener presión de manguito del tubo endotraqueal en 20 a 30 centímetros de agua para evitar que hayan, por así decirlo, filtrados de aspiraciones hacia la tráquea o hacia la laringe inicialmente. La aplicación de presión positiva en fin de expiración. No se recomienda monitoreo rutinario de volúmenes residuales gástricos, ya que se ha visto que no hay un beneficio de esta estrategia. Evitar intubación y prevenir reintubación, evidentemente, tratar de minimizar cuando sea posible. Mantenimiento y mejora de la condición física, es decir, no le vamos a restringir el movimiento al paciente que pueda caminar.
cambiar circuitos del ventilador si es que estos están sucios o en mal funcionamiento. Y por último, tenemos intervenciones preventivas que no tienen beneficio o evidencia suficiente a su favor. Por ejemplo, el tubo endotraqueal cubierto de plata, uso de probióticos, antibióticos inhalados como estrategia preventiva y cepillado con clorexidina, que se ha visto incluso puede estar asociado a mayor mortalidad. Y entonces esto ha sido todo en cuanto a el abordaje de la neumonía adquirida en el hospital. Si el video fue de tu agrado, te ayudó, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.